Escucha, amigo, ¿y si te dijera que la secuela más esperada de Tom Cruise está atrapada en un bucle temporal? Sí, como la maldita película, literalmente. Quédate, porque esto se pone bueno y bastante rudo con el tiempo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Red Nerdo. Bienvenidos de regreso al canal donde las noticias del cine, las series y la cultura geek se sirven calientitas. Y hoy tenemos una noticia que me parte el corazón en dos, pero que también, y escúchenme bien, deja una pequeña llama de esperanza encendida. Hoy hablamos de Al Filo del Mañana 2, la secuela que fans de todo el mundo llevan años pidiendo a gritos. Y la actualización que tenemos, bueno, es complicada. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene más capas que un bucle temporal. Al Filo del Mañana se estrenó en 2014. La dirige Doug Liman, el mismo de Señor y Señor Smith y El Ultimátum de Bourne, protagonizada por Tom Cruise y la absolutamente brillante Emily Blunt. La premisa es brillante. Un oficial de relaciones públicas del ejército, sin experiencia en combate, queda atrapado en un bucle temporal durante una invasión alienígena. Cada vez que muere, revive y vuelve a empezar. Como el día de la marmota, pero con aliens, explosiones y Emily Blunt siendo la mujer más badass del universo. La película está basada en la novela japonesa All You Need to Kill, de Hiroshi Sakurasaka, publicada en 2004. Ahora, aquí viene el dato que siempre me parece fascinante. Cuando se estrenó, la película fue considerada un fracaso de taquilla. Recaudó $370 millones en todo el mundo con un presupuesto de 178 millones. Suena mucho dinero, ¿verdad? Pero Hollywood es cruel. Con los gastos de marketing, eso no fue suficiente para considerar que había ganado. Sin embargo, mis geeks, el tiempo, y qué metáfora tan perfecta para esta película específica, le dio la razón. Cuando llegó a las plataformas de streaming y al home video, la gente la descubrió, la amó y se convirtió en una película de culto absoluta. Actualmente tiene un 91% en Rotten Tomatoes entre críticos y un 90% de aprobación del público. Eso no es poca cosa. Y entonces, claro, todo el mundo empezó a gritar, ¿y la secuela? Bien, aquí viene la parte incómoda, porque el estudio tiene una respuesta, y no es exactamente lo que queremos escuchar. Pero esperen, que el final de esta historia tiene un giro, como debe ser. Según un reporte reciente de Collider, uno de los medios de entretenimiento más confiables del mundo, Warner Bros. No está desarrollando activamente Al Filo del Mañana 2. Permítanme repetir eso por si acaso. No está en desarrollo activo, hijos de la guayaba. Ahora, ojo, porque el estudio tampoco dijo jamás de los jamases. Lo que dijeron básicamente es: queremos hacerla algún día, pero por ahora no está en nuestra lista de prioridades. En Hollywood eso puede significar 1000 cosas distintas, desde en 5 años la hacemos hasta se nos olvidó que existe. Bienvenidos a la industria del entretenimiento, donde el tiempo no tiene sentido, igual que en la película, curiosamente. Pero esperen, porque antes de que se pongan a llorar en sus palomitas, hay algo que necesitan saber. ¿Qué pasa cuando el director de la película dice que está trabajando duro para encontrar la manera de hacerla? ¿Y qué pasa cuando la actriz principal ya leyó un guión? Exacto, esto no está tan muerto como parece. Sigan viendo. El director Doug Liman habló con Collider el año pasado y dijo algo que me pareció igual de honesto que revelador. Primero, la parte motivadora. Confirmó que tanto Emily Blunt como Tom Cruise están en su mejor momento y que sería una locura no intentar hacer una secuela. Estoy de acuerdo, Doug, completamente de acuerdo. Pero luego vino la parte complicada. El verdadero obstáculo no es el dinero, ni los actores, ni el estudio. El problema es el viaje en el tiempo. ¿What? Y aquí me detengo porque esto es filosóficamente interesante. Liman dijo, y cito, que desarrollar una historia con viajes en el tiempo es tan difícil que llegó a la conclusión de que los humanos probablemente nunca viajaremos en el tiempo en la vida real. ¿Por qué? Porque es casi imposible idear un tercer acto satisfactorio en una historia de viajes en el tiempo. ¿No les parece un comentario absolutamente genial? El hombre está tan obsesionado con resolver el rompecabezas narrativo de la secuela que llegó a cuestionar la física teórica. Eso es nivel de compromiso artístico que me genera respeto y algo de preocupación a la vez. Y tiene razón, por cierto. Piensen en todas las películas de viajes en el tiempo que han visto. Volver al futuro lo resolvió con estilo.
Tenet nos hizo necesitar un doctorado para entender la trama, y Predestination básicamente rompió mi cerebro en dos. Hacer una secuela que respete la lógica de la primera y al mismo tiempo que tenga una historia nueva, coherente y emocionante. Sí, entiendo el dolor de Lyman. Es un rompecabezas de 3 dimensiones con los ojos vendados. Emily Blunt habló sobre el tema en agosto de 2023 y fue completamente transparente. Dijo que le encantaría que hubiera una secuela, que ya había leído un guión que Doug Liman le pasó disimuladamente. Me encanta ese detalle, como si fuera un intercambio secreto en un estacionamiento. Y luego dijo algo que me pareció absolutamente divertido. Le preguntó retóricamente, ¿cuántas películas de Misión Imposible necesita Tom Cruise? ¡Vamos! Vuelve al lado donde puede ser el héroe cobarde. Y tiene toda la razón. El mayor Cage, el personaje de Cruise en Al filo del mañana, empieza siendo un cobarde patético que nunca ha visto combate y termina siendo un héroe por pura acumulación de fracasos y aprendizaje forzado. Es uno de los arcos de personaje más satisfactorios de su carrera, lejos más interesante que Ethan Hunt en su misión número 200 y pico. Blunt terminó con una frase que me parece perfecta. Yo no soy el impedimento, lo prometo. Ahí está. Emily Blunt dice que ella está lista. Doug Liman dice que quiere hacerla. Entonces, ¿qué falta? A principios de 2024 llegó una noticia que a mucha gente le generó esperanza. Tom Cruise firmó un acuerdo con Warner Bros. Para realizar películas tanto originales como de franquicia con el estudio. En ese momento, muchos, yo incluido, pensamos, ¿esto significa que Al filo del mañana 2 está un paso más cerca? Lógico, ¿no? Bueno, resulta que la primera película fruto de ese acuerdo será algo completamente diferente. Se llama Digger y es una comedia dirigida nada más y nada menos que por Alejandro González Iñárritu. Sí, el de Birdman y El Renacido. Y está programada para estrenarse el 2 de octubre. Una comedia, Tom Cruise, Iñárritu. Yo no sé qué esperar de eso, pero sí me parece fascinante. Aparte de eso, Cruise también tiene en puerta Top Gun 3 con Paramount, más proyectos con Christopher McQuarrie, su colaborador de cabecera, quien por cierto también escribió el guión de Al filo del mañana original, y sí, probablemente otra entrega de Misión Imposible. El hombre tiene 62 años y trabaja como si tuviera 30. Respeto absoluto, aunque también queremos la secuela de Al filo del mañana, Tom, por si acaso lo estás viendo, que nunca se sabe. Miren, ya pasaron 12 años desde la primera película. 12. En ese tiempo han salido 3 entregas de Misión Imposible, Top Gun, una pandemia global y la inteligencia artificial casi se apodera del mundo. Y Al filo del mañana 2 sigue siendo una conversación de pasillo en Hollywood. ¿Debería preocuparnos? Un poco, porque en Hollywood el tiempo puede matar proyectos que parecían seguros, pero también hay señales que no podemos ignorar. El director quiere hacerla, la actriz principal quiere hacerla, el actor principal tiene contrato con el estudio y el guionista de la primera película sigue trabajando con Cruise. El informe más reciente dice que hay motivos para mantener la esperanza. Y yo les digo lo mismo, hay esperanza, no certeza, pero sí esperanza. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta vez sí se hará? ¿Por fin esta peli? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber tu opinión. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.